Hablemos de economía, ¿les parece? Vamos a saludar a nuestro siguiente entrevistado, Patricio Gana, director ejecutivo de AK Contadores, para hablar sobre, el debate que se ha instalado sobre las contribuciones. ¿Cómo está, Patricio? Hola, Cristina, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Patricio, a ver, el presidente Boric entró al debate de las contribuciones, que se lo ha tomado un poquito la discusión presidencial, electoral, diciendo que básicamente el 20% de los más ricos de Chile pagan contribuciones. Bueno, la mayoría de los expertos se lo refutaron. ¿Por qué? A ver, primero que todo, hay que el pago de las contribuciones no tiene que ver con el ingreso de la persona, por eso ha sido refutado y porque estadísticamente se sabe además de que hay personas que no están dentro del 20 más rico y que sí pagan contribuciones. Entonces es bastante inexacto. Eso como primer término. Y además genera también un poquito de molestia porque estamos hablando, cuando la gente se le habla del 20% más rico, las personas piensan que son personas que ganan sobre, 10 millones de pesos mensuales, por ejemplo. Y en realidad estamos hablando de personas que ganan poco más de 2 millones de pesos mensuales. El 20% más rico, una persona que gana más o menos 2.400.000, por ejemplo, está en el 20% más rico. Entonces, digamos que en esa cifra estamos hablando de personas que clase media, son personas ricas. Claro, no son personas ultra ricas en el fondo. Entonces, genera un poquito de molestia. Como la caricatura, en las personas ¿no? que escuchan estas noticias, claro. En las personas que escuchan las noticias que se sienten que le están tomando el pelo. Y en el panel de expertos que dicen, en el fondo, esto que se está diciendo no es correcto. Ahora, una cosa que también ha generado harta molestia es que esto lo dijo en algún minuto el exdirector de Impuestos Internos y después tuvo que corregir. Porque efectivamente las contribuciones son un impuesto territorial. ¿Qué son las contribuciones? ¿Quiénes pagan las contribuciones? Eso es una muy buena pregunta. Mira, las contribuciones, el impuesto llamado impuesto territorial, pero es uno de los pocos impuestos patrimoniales que tenemos en Chile. En general, los impuestos en Chile se pagan en función de lo que las personas ganan, pero las contribuciones no. Por eso hablar del 20% más rico es un error. Las contribuciones se pagan en función de lo que tú tienes, solo por tenerlo. Ya pudiste haber pagado incluso impuestos previamente para comprarte una propiedad y ahora que ya compraste la propiedad tienes que pagar además impuestos, que son las contribuciones por tener la propiedad. La disociación más importante se provoca justamente en las etapas de retiro de las personas, en las etapas de jubilación. Claro. Porque los ingresos caen. Entonces, cuando fuiste quizás exitoso en tu vida laboral, te esforzaste, te fue bien, te compraste una propiedad, fantástico, pero cuando después caen tus ingresos después de los 60 años, que sabemos que caen muy fuerte en Chile y en general en el mundo, las contribuciones se transforman en un problema, porque las personas ya no tienen el nivel de ingreso suficiente para poder cumplir con el pago de esas obligaciones. Sí, y eso queda de manifiesto en muchas comunas de nuestro país, no solamente en Santiago, estoy pensando en Ñuñoa, en Macul, en Las Condes, donde, claro, hay muchos jubilados que tienen una casa que compraron cuando tenían un muy buen pasar, pero que finalmente, quedaron atrapados en contribuciones altísimas. Así es, y fíjate que además las contribuciones nos van modelando como sociedad, Cristina, y aquí yo creo que a los auditores les va a hacer mucho sentido lo que les voy a comentar. Mira, mucho se dice que en Chile los ricos viven con los ricos y como que se arrancan de los pobres, y la verdad es que son las contribuciones las que juegan ese papel. En Chile y a los extranjeros que llegan a nuestro país les llama la atención de por qué no estamos más mezcladas las diferentes estratos sociales. Y uno de los factores más relevantes de eso son las contribuciones. Porque para una persona de ingresos medio bajos se hace imposible vivir en Vitacura, porque lo que te cobra el Estado por contribuciones es impagable para esa persona, por un departamento de 60 metros cuadrados. Claro. Exactamente. ¿Entiendes? La segregación viene desde ahí. Pero ¿es cierto lo que decía Boric? Que finalmente, el 20% más rico paga esto, ya lo despejamos, pero que además
de las contribuciones, finalmente, lo que uno paga por ese impuesto territorial, ¿se va después a contribuir a aquellas comunas más necesitadas? Las contribuciones efectivamente es parte del ingreso, van a un fondo común municipal, es parte del ingreso de las municipalidades, una parte que se queda en la municipalidad y otra parte que se da al fondo común municipal. Eso no está equivocado. Lo que pasa es que él lo plantea como un flujo de dinero desde los pobres hacia los ricos, y eso ya me parece un exceso, porque aquí ninguna persona está pagando directamente para subvencionar a otro. Esto, la verdad es que es al revés. El pago de las contribuciones en general y el pago de todos los impuestos lo que hacen es, justamente lo que buscan es redistribuir un poquito el ingreso, de alguna manera. Uh-huh. Y después podemos ponernos a conversar si está bien hecho o no, si es justo o no es justo, cómo lo podemos modelar para que sea un sistema más justo. Partamos de la esencia de que todos los sistemas son imperfectos y por lo tanto permiten mejoras. Ahora, si nos negamos a eso solo por, como se ha visto últimamente en el gobierno, nos negamos a eso solamente por intereses políticos, los que somos más técnicos nos molesta un poquito porque sabemos que hay cosas mejorables. Ya, ahora, ¿por qué también se toma el debate el tema de las contribuciones, la presidencial? Y hay quienes plantean incluso eliminar las contribuciones, me gustaría saber los efectos económicos de eso, de eliminar las contribuciones, el pago de contribuciones a aquellas personas que compren su primera vivienda. Bueno, Evelyn Matei ha dicho congelar el pago de contribuciones, ponerle un límite, y finalmente este debate además quedó, ojo, postergado para 2027. Mira, yo creo que hoy día es inviable la eliminación de las contribuciones en la primera propiedad. Es porque los presupuestos comprometidos de Chile en el año actual y en los años siguientes estamos ya con déficit. Entonces, lo que necesita el gobierno futuro, de hecho, es recaudar más de alguna manera de lo que se ha recaudado ahora, porque el otro gobierno parte con un déficit estructural, que no es menor, son poco más de 3.000 millones de dólares. 3.400, si mal no recuerdo era la cifra. Entonces, es inviable hablar de rebaja de contribuciones. Me parece mucho más razonable lo que dijo la candidata Matei, no lo había escuchado, de congelar. Sí. Y ver cómo solucionamos, pero hoy día no hay espacio para eliminarlas, lamentablemente. No hay Tendríamos cómo suplir que ver la fórmula. No habría cómo suplir. Hoy día no. Ese ingreso. Hoy día no. Habría que ver fórmulas de cómo cubrir el déficit y además después ver cómo podemos suplir. Pero lo que sí tenemos que hacer de alguna manera es no seguir distorsionando. Yo creo además de que, y aquí me voy a meter, yo en general no me meto mucho en temas políticos, pero yo creo que los candidatos de derecha han pisado un poquito el palito en esto, Han sido poco estratégicos para abordar el tema, porque cuando el presidente Boric habla del 20%, en fin, todos cayeron en ese juego, y creo que en forma innecesaria, porque te pone en el juego justamente de que los ricos no quieren pagar. Exacto. Por los pobres, ¿me entiendes? Patricio, aun cuando no es correcto el término en sí. Sí, una cosa antes de que tengamos que despedirnos, que nos queda un minuto. El desempleo, 141 empleos creados solamente en los últimos 12 meses, 141. No es que me falte un cero a la cifra que estoy dando, es prácticamente nada. Estancadísima la creación de cero crecimiento de empleo. Cero crecimiento de empleo. Lamentablemente no hemos tenido políticas de empleo eficientes. El Banco Central acaba de disminuir ahora 25 puntos la tasa, considerando justamente el deteriorado mercado laboral que tenemos en Chile. Eso fue una de las razones relevantes, creo yo, que tuvo el Banco Central para bajar la tasa, pero en cuanto a gestión gubernamental, cero, la verdad. Ahora, un gran desafío, ¿dónde están las trabas de por qué no estamos creando empleo? Yo creo que tenemos más trabas internas, nos falta más política relacionada con, más que política, nos falta más gestión para la creación de empleo. Hablamos mucho de la permisología, hablamos de la facilidad para poder crear nuevas empresas, pero también esto se va deteriorando en la medida que candidatos relacionados más con la extrema izquierda tienen posiciones relevantes en la encuesta. Las empresas, por supuesto, además
se frenan. preocupan. Bueno, Entonces paran las inversiones. Patricio, te queremos agradecer mucho el haber estado con nosotros esta mañana. Patricio Ganas, director ejecutivo de Acá Contadores, muy amable por haber respondido el llamado de la Mañana Agricultura. Con mucho gusto, Cristina. Un abrazo y un saludo para todos. Chao, chao. Nos tenemos que ir rápido.